Entonces, la idea pues de esta capacitación es obviamente brindarles esta herramienta que ustedes pueden descargar de la plataforma para que ustedes tengan acceso y tengan claridad sobre los diferentes. Oye, ¿cómo le quito la reproducción? ¿Ustedes saben? Es que se pasa solita. No, no sabría. No, jefe. No. Si es que avanza sola, ¿sí ven? Abajo donde está el videito, a mano izquierda, si le das ahí clic. No, cuando abres la presentación, ahí. Acá, Sí. no, sigue. Bueno, esperemos a ver si me deja así. Toca como adelantar y devolver. Entonces, la idea es generar conocimiento de las patologías dermatológicas. Vamos a trabajar unos conceptos muy básicos de psoriasis, específicamente dermatitis atópica, hidradenitis urticaria, que son como los diagnósticos que se manejan en algunas de las sedes y donde tenemos como un mayor volumen de población. Hay otros diagnósticos relacionados con dermatología, pero digamos que son casitos muy especiales y son 2 o 3 pacientes por solicitud de la EPS. Entonces, la idea también es identificar adecuadamente los diferentes convenios que tenemos, esto para mejorar la eficiencia en la operación y el seguimiento en los modelos de atención de dermatología que tenemos en Medicarte. Como ustedes saben, tenemos los modelos de atención MAS, que es modelo simplificado, MAP, que es el modelo básico, que no solamente incluye dispensación y aplicación de medicamento, sino que incluye también seguimiento médico, atención y clinimetrías. El modelo MAI, que ya es el modelo de atención integral, donde tenemos todo el equipo interdisciplinario que está en el proceso de atención del modelo, y el modelo MAIA, pero pues que este modelo está específicamente en este momento enfocado es para los pacientes con trastornos hereditarios de la coagulación. Entonces, digamos que para dermatología queda por fuera. De los diagnósticos dermatológicos, la idea es hacer un abordaje muy rápido de qué patologías tenemos. Entonces, en este momento, la psoriasis, voy a minimizar acá porque si no, no me deja ver. Psoriasis, que es una enfermedad, digamos que las enfermedades que vamos a trabajar son enfermedades multisistémicas, crónicas, que el compromiso obviamente es cutáneo, hay una activación persistente del sistema inmunológico, no hay un factor claro o específico para la generación o la activación de la psoriasis, sino que acá contribuyen muchos factores asociados como la parte genética, ambiental, epigenético, inmunológico y autoinflamatorios. ¿Por ahí alguien habló? ¿Alguna preguntita? ¿O sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, jefe, Diana, se escucha perfecto. bien. Vale. Parecer un micrófono. Sí, es que pensé que alguien de pronto había hablado. La psoriasis se diagnostica de manera clínica, realmente la mayoría de los pacientes es por clínica, por examen físico, pero hay algunos pacientes que requieren eventualmente toma de biopsia. Sin embargo, la mayoría, el mayor porcentaje de esta patología es clínica. Tenemos diferentes formas de la psoriasis o tipos de psoriasis. La más común, obviamente, pues es psoriasis vulgar, que es la placa que conocemos normalmente, una placa eritematosa que es bien definida, que tiene una escama plateada y que tiene bastante escamación. Se presenta en zonas flexoras, sobre todo lo que es codos, rodillas, y afecta también en un buen porcentaje lo que es cuero cabelludo, que se considera como una zona especial. Tenemos la psoriasis inversa, que como su nombre lo indica, son donde se presenta es en zonas flexoras. Acá no hay una escamación, como en la psoriasis vulgar, pero sí hay un eritema bastante pronunciado y como se da en los pliegues o en zonas flexoras, entonces obviamente pues afecta a lo que es región inframamaria, la parte axilar, perineal, interglútea y tiende a afectar de manera significativa la calidad de vida del paciente. Tenemos la psoriasis eritrodérmica, de pronto la imagen como es chiquitita no se ve muy bien, pero digamos que es un paciente que se considera como tal una emergencia o es un paciente que requiere un manejo muy agresivo en este momento porque el eritema cubre prácticamente la mayor parte de la superficie corporal del cuerpo y por eso tienen que darle un tratamiento agresivo, un tratamiento muy fuerte para poder disminuir toda esta eritema y esta descamación. Hay algunos pacientes que tienen descamación, otros no mucho, pero sí es porque afecta prácticamente
toda una muy buena superficie corporal. La psoriasis gutata, que no es muy común, son papulitas muy pequeñas, entre 1 a 10 milímetros, no tiene una escama muy definida, la escama es muy fina y se presenta sobre todo en lo que es zonas de tronco o extremidades. La psoriasis pustulosa se presenta sobre todo en lo que es en las palmas o plantas de los pies y ocurre acompañada a veces de la psoriasis vulgar. Y la ungueal es que afecta como tal la uña, ya sea toda la matriz o específicamente todo el lecho ungueal. Y tiene una característica la psoriasis ungueal y es que se asocia con un riesgo más alto de generar artritis psoriásica. Entonces, estos pacienticos tienen que tener también un control por reumatología, porque muchos de estos pacientes tienen un porcentaje más altico de sufrir o desarrollar artropatía psoriásica. La otra patología que tenemos es dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad que representa una elevada carga para la calidad de vida del paciente. Realmente es una patología que afecta mucho al paciente, sobre todo por la picazón o el escozor que genera. Y al tener esta picazón, que sobre todo, pues obviamente afecta lo que es el sueño, las actividades diarias, por ejemplo, se presenta más que todo en los niños, entonces en los niños se ve muy afectado todo su ciclo escolar. Como hay bastante picazón, lo que se hace es que se rompe también la piel, esto genera dolor, genera cicatriz. La cicatriz pueden tener una generación de engrosamiento, esto genera obviamente que sean mucho más visible porque se presenta también en lo que es en cara, manos, brazos, en zonas muy visibles y que afecta bastante al paciente. Es de origen también, no tiene una causa específica, es una patología crónica que se presenta, como les digo, en edades muy tempranas. Es una condición inflamatoria crónica de la piel, como les digo, es un eczema o un prurito muy intenso y esto es lo que realmente afecta al paciente y por eso se debe dar un tratamiento muy juicioso. Hay que tener unas periodicidades muy presentes en el manejo farmacológico del paciente porque tienden a tener unos picos de exacerbación de su cuadro clínico muy frecuente. La hidradenitis supurativa es una patología también que se presenta por formación de pequeñas y dolorosas protuberancias como abscesos, digámoslo así, debajo de la piel que se abren o forman túneles o espacios entre ellos que pueden llegar o se infectan más bien, tienden a tener un proceso de infección. Ocurre sobre todo en las partes donde hay fricción, como lo que son axilas, ingle, glúteos y senos, y generalmente se presentan más o menos cuando se está finalizando la pubertad. Afecta también de manera muy importante la calidad de vida del paciente, como su nombre lo dice, supurativa, supura, moja obviamente al paciente, genera en algunos pacientes mal olor, entonces eso genera incomodidad. Si se presenta en ingle o glúteos, pues ustedes saben que esto tiene una afectación en la calidad de vida importantísima en el paciente por el relacionamiento que puede llegar a tener. Entonces, tampoco hay una causa específica, hay algunos factores de riesgo que se asocian, como el rasurado, el uso de el alcoholismo, el tabaco, la obesidad también hace que el cuadro clínico sea mucho más severo y más difícil de manejar y tiene también unos picos de severidad y muchos pacientes realmente ya el manejo es un manejo quirúrgico que se acompaña con la terapia biológica. Y por último tenemos la urticaria, que es lo que nosotros conocemos como ronchas o abones, solamente que la urticaria, pues obviamente en este caso la urticaria que trabajamos o se maneja en Medicarta es esa urticaria crónica espontánea que no tiene una causa definida y que requiere un manejo obviamente mucho más especializado con terapias sistémicas no convencionales o terapia biológica. Entonces puede afectar más o menos al 1,4% de la población general, tiende a ser más frecuente en mujeres que en hombres y es las parchecitos o ronchas rojas que se inflaman demasiado y afectan la superficie corporal, sobre todo se presenta en lo que es cuello, tronco, abdomen y en extremidades.
y tienden a tener picos también de severidad. Son pacientes que están bien, de un momento a otro presentan picos de exacerbación y vuelve a tener un proceso de remisión el paciente. Esos son como las enfermedades en general. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o duda. No veo manitos levantadas. Creo que no. No, señora, no hay manitos levantadas. Creo que les está quedando muy claro. Listo. Entonces ahora sí vamos a entrar como en materia en lo que nos interesa un poquito más, que es los modelos MAI o los modelos integrales y los convenios que tenemos. Hay que tener presente que el equipo de enfermedades dermatológicas está integrado por la parte de coordinación y líderes de gestión clínica, que en cada una de las regionales tenemos una líder del proceso. Dermatología, obviamente que es la patología principal. Tenemos acompañamiento de reumatología, por lo que les comentaba de algunos pacienticos que presentan, en este caso para psoriasis, artropatía psoriásica, enfermería, medicina general, nutrición, psicología, químico farmacéutico y trabajador social. Y transversal a esto, pues obviamente está todo el personal administrativo, auxiliares de navegación, servicio farmacéutico, atención a aplicación de medicamentos, laboratorios clínicos, que hay que tener en cuenta que no todas las EPS lo tienen, y tenemos un equipo complementario que en este caso solo una EPS tiene el convenio, que lo vamos a ver al final. Este es el algoritmo de ingreso. Digamos que este está enfocado a psoriasis, pero en general esta es como la puerta de entrada de todas las enfermedades dermatológicas. En este caso, los dos convenios MAI son psoriasis y dermatitis atópica, entonces funcionaría más o menos de la misma manera para dermatitis. Tenemos una puerta de entrada que siempre va a ser la EPS o EAPB. Ellos son los que identifican factores de riesgos, determinan si hay una sospecha o una confirmación diagnóstica, lo remiten con nosotros. Nosotros hacemos una primera captación o valoración por medicina general. El médico general hace una evaluación del paciente, comenta todo el modelo, hace como un ingreso, y si el paciente requiere o tiene pendientes laboratorios clínicos o ayudas diagnósticas, se le hace la solicitud. Cabe aclarar que en algunas regionales la puerta de entrada no es el médico general, sino ingresan directamente por dermatología, y es dermatología quien hace este proceso de valoración, solicitud de laboratorio de ayudas diagnósticas. Sin embargo, en algunas se ingresa por médico general, pasan a dermatología. Con el dermatólogo, él es quien confirma o descarta la patología. Si se confirma el cuadro clínico, ingresa a nuestro modelo de atención integral. Si se descarta, se devuelve o se retorna a la EPS a través de los canales que cada EPS nos determine. La mayoría tienen ya correos asignados para devolver al paciente a su unidad básica de atención, o se devuelven a las líderes de cada una de las regionales de la EPS. Si se confirma entonces el ingreso, el dermatólogo o dermatóloga hará el proceso de clasificación de severidad y el control de la enfermedad que el paciente requiere. Se pasa todo el equipo interdisciplinario. Ellos cada uno hace una gestión del riesgo o una valoración del riesgo del paciente. Entonces QF hace su valoración de riesgo. Psicología hace su escala de valoración de riesgo del paciente, trabajo social también, y aquí entran a medir también esa gestión del riesgo, las clinimetrías que realiza el dermatólogo, el PASI, el DLQI, el POEN, el EASI, que mezclamos los dos diagnósticos. De acuerdo a eso, se clasifica al paciente si es bajo, medio, alto o muy alto, y se generan las periodicidades de atención que requiere cada uno de los convenios. Si el paciente se requiere algún tipo de tratamiento, entonces ya iniciamos con ese proceso de necesidad de tratamiento sistémico, tópico y biológico. Y si nosotros tenemos el convenio de leve, moderado y severo, se hará la dispensación y entrega del medicamento, ya sea sistémico, tópico o biológico, o si solo vamos a manejar pacientes severos, la mayoría de ellos ingresan es para manejo biológico. Todo paciente que ingrese al modelo, ya tenga terapia instaurada en otra institución e ingrese con nosotros primera vez Medicarte, se debe pasar a junta. Entonces, ¿a quiénes vamos a llevar a junta? A los que inician o cambian terapia biológica y lo determina el dermatólogo en consulta.
si el paciente estaba en optimización y falló esa optimización, si el dermatólogo considera que es un caso complejo y que prefiere llevarlo a la junta para evaluarlo con otros dermatólogos, o si el paciente viene, por ejemplo, que nos han entregado pacientes de otras instituciones como Caire, que ya el paciente venía montadito en su biológico y puede llevar 1 o 2 años, pasan a una junta que hemos determinado administrativa para generar el consenso con los dermatólogos si se le da continuidad a ese tratamiento que ya traía el paciente anteriormente o si se puede llevar incluso a una optimización de entradita o si esperamos, el paciente se genera una valoración específica y si el paciente no requiere el biológico, se hace una sustentación de que el paciente no requiere el biológico, se puede hacer un desescalonamiento. Entonces, en el biológico sí o sí, si hay necesidad, siempre se va a llevar a una junta de dermatología. A todo esto está el equipo de seguimiento, la intervención y los controles que determine psicología de acuerdo al riesgo que identificó, QF igual, nutrición también a través de la medición de su índice de masa corporal, determinará cada cuánto el paciente debe ser valorado. Y obviamente pues tenemos el proceso de seguimiento, adaptación, talleres, educación y todas estas herramientas que tenemos a la mano para nuestros pacientes. Se hace el monitoreo y la evaluación de los pacientes a través de las diferentes clinimetrías que tenemos estipulados para cada uno de los convenios. Iniciamos con el modelo de atención Compensar EPS. Aplica este modelo, es MAIA a nivel nacional. Aquí cabe aclarar, Compensar entregó población en regionales. Sin embargo, todavía tenemos pacienticos en algunas zonas, como por ejemplo eje cafetero o zona de occidente, que están por portabilidad, que hay que tener presente que la portabilidad es máximo por 1 año y después de este año al paciente se devuelve a su IPS de atención básica, en este caso sería Bogotá, y el plan de atención complementaria, que es el PAC. Nosotros nos quedamos con los pacienticos PAC y los que tengan portabilidad activa. A ellos los vamos a seguir atendiendo en las diferentes regionales. Pero digamos que en este momento ya los pacienticos que nos quedan atomizados en las regionales son 6 o 7 máximo, pero nos puede llegar uno que otro pacientico de plan de atención complementaria y por eso es importante que todos conozcamos el modelo de atención integral de compensar. Ellos lo tienen severo, moderado y leve. El leve por dermatología lo vamos a ver cada 6 meses. El resto del equipo lo vería de manera anual. Reumatología sí requiere. En este caso es sí, de acuerdo a la necesidad del paciente. Trabajo social, médico general y psicología irían anuales para los leves. Y en los moderados, el dermatólogo iría cada 4 meses. Reumatología a necesidad. Trabajo social, medicina general y psicología serían semestrales y en el caso de los severos sí sería dermatología cuatrimestral, reumatología si tiene artropatía psoriásica sería cuatrimestral y lo que es trabajo social semestral, medicina general y psicología cada 4 meses. ¿Por qué no nombro nutrición y químico? Porque nutrición y químico van por riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Nutrición, si el paciente identifica que tiene un sobrepeso, me lo va a ver de manera semestral. Si tiene obesidad o bajo peso, va a ser 3 veces al año. Y si tiene un índice de masa corporal adecuado, tendría un control anual. Y el químico nos iríamos por el riesgo que identifique el químico al hacer su valoración, que sería si es bajo, 1 año y medio, si es medio, 1 vez al año, si tiene un riesgo alto, 2 veces al año, y si es muy alto, 3 veces al año. Entonces, digamos que esta EPS se mide en estas dos por riesgo. Laboratorios clínicos no están incluidos hasta el momento, a hoy, hago la claridad, a hoy no están incluidos y se irían por remisión. ¿Por qué lo digo a hoy? Porque tenemos por ahí una propuesta de la EPS para que sean incluidos los laboratorios clínicos. Entonces, por el momento, según convenio, estamos por remisión. Y las climetrías que ellos nos exigen para la medición de indicadores es un control semestral, mínimo 2 veces al año el paciente debe tener medición de PASI y de LQI. El PASI y el DLQI lo realiza el dermatólogo. Sin embargo, quien tiene la herramienta dentro de, el ejercicio del SIM o HCM es el QF. La idea es que al paciente se le genere la encuesta del DLQI y esta encuesta se le pase al QF para que él pueda transcribirla en la herramienta que se tiene en HCM. Igual el dermatólogo debe registrarla en la historia clínica de dermatología porque está el espacio designado para registrar la clinimetría.
Y obviamente pues incluye dispensación y aplicación. Yo había visto una manito levantada, pero creo que era por lo que ahí dice QF, ¿sí? La vi levantadita, pero creo que la bajaron, se arrepintieron. Listo. Ese es el modelo de atención compensar psoriasis. Modelo de atención de compensar dermatitis atópica. Solo me aplica para Bogotá. No tiene cobertura en otras regionales. En otras regionales el paciente que tenga dermatitis atópica se maneja por evento y se manejaría como un modelo MAP, es decir, tiene su consulta por dermatología más aplicación de medicamento, no más. No incluye el equipo interdisciplinario. Entonces, en Bogotá sí tenemos un modelo, está definido como también leve, moderado, severo, porque nosotros hacemos entrega de medicamentos para los pacientes con patología moderada. Y en los leves tendríamos paciente por derma cada 6 meses. Acá hay un error. Me acabo de dar cuenta, dermatitis atópica no tiene reumatología porque ellos no requieren reumatología. Entonces, no debería estar ahí reuma, me excuso en ese sentido. Dermatología es cada 6 meses para los leves, el resto del equipo sí es anual. Si se dan cuenta aquí, nutrición y químico no quedó definido por riesgo. No me pregunten por qué, pero la EPS no quedó definido por riesgo para dermatitis atópica, sino quedó anual como el resto del equipo. En moderado quedamos dermatología cada 4 meses, trabajo social, medicina general, psicología, nutrición y químico sería cada 6 meses. Y en los severos, el dermatólogo es cada 3 meses y el resto del equipo, lo que es trabajo social, medicina, nutrición y químico es semestral y psicología es cada 4 meses. ¿Por qué psicología es cada 4 meses? Porque el riesgo de dermatitis atópica en los pacientes que presenten ansiedad, depresión, es mucho más alto. Acá tenemos un porcentaje más alto de intentos de suicidio, pacientes con consumo de sustancias psicoactivas, por lo que les decía que esta patología tiene una implicación en la calidad de vida muy fuerte y esto genera que estos pacientes tengan un riesgo mucho más alto en el proceso de salud mental. Por eso, psicología en este caso para los pacientes severos quedó cada 4 meses. Incluye lo que es la toma de las climetrías para dermatitis SEAN 3, EASI, POEN y BSA, que los realiza obviamente dermatología. Y con estos pacienticos sí quedó incluido lo que son infiltraciones de medicamento y la biopsia de piel. EPS SURA. Con SURA tenemos dermatitis atópica y psoriasis. Hay que tener en cuenta, aplica el modelo únicamente para regional, aplica MAI regional, eje cafetero y Bogotá. Pero en Bogotá tenemos una salvedad. En psoriasis es MAI, pero dermatitis atópica es MAI únicamente para los pacientes que tienen manejo con baricitinib. Si el paciente tiene dermatitis atópica y lo están manejando con un dupilumab, con un upadacitinib o otros tipos de terapias, ese paciente se debe devolver a la EPS y la EPS pues lo direccionará a la IPS que ellos tengan asignada. Pero en este caso el paciente solamente se va a quedar con Medicarte si tiene manejo de baricitinib. En las regionales de Antioquia, Occidente y demás regionales, Norte, Santander, Tunja, Villavicencio, se presta el modelo de atención MAP, únicamente control y aplicación de medicamento. Entonces, este cuadrito sí está específicamente para Eje Cafetero y Bogotá. Entonces, leves, en la mayoría de las atenciones se van anuales. Moderados los tenemos semestrales, anual sería trabajo social y medicina general, nutrición y químico. Y en severos tendríamos, de acuerdo a la valoración de dermatología, entre 3 a 4 meses y el resto del equipo sería con un control semestral. No incluye laboratorios. Y en el caso de psoriasis, incluye el DLQI y el PASI, como ya lo vimos en compensar. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que hemos visto de compensar ISURA? Pues al parecer no No. tengo manos por acá levantadas. Espero que esté quedando muy, muy claro. Modelo de atención Alianza Salud. Solo me aplica para modelo MAI Bogotá.
Alianza Salud no tiene cobertura en otras regionales, a menos que la EPS nos dé aval si tenemos algún caso especial por algún traslado o, digámoslo, traslado, se me olvidó, no permanente, sino que el paciente, digamos, viajó por X o Y motivo a alguna de las regionales, se requiere la aplicación de medicamento, pero son casos muy, muy esporádicos. Creo que si he tenido de uno es mucho de Alianza Salud, pero digamos que es mejor tener la claridad. No es MAI en el resto de las regionales, es MAI Bogotá. Si hay algún casito, nos tocaría comentarlo directamente a la EPS y que ellos nos den el aval de atención. En este caso, para psoriasis leve, más o menos es muy parecido, si ustedes se dan cuenta, se complementan algunas de las periodicidades que se tienen definidas para Sura y para compensar, como que acá vamos a repetir prácticamente en algunas la misma periodicidad. Aquí también nutrición y químico, si se acuerdan, como compensar psoriasis, el químico y la nutrición va por riesgo, y el riesgo está definido en nutrición por el índice de masa corporal y en químico por el riesgo que determine el especialista. En el leve, entonces tenemos dermatología semestral, el equipo interdisciplinario tendríamos una valoración al año, en moderado es cada 4 meses por dermatología, anual sería trabajo social médico general, psicología semestral y enfermería anual. En severos, de acuerdo a la valoración del dermatólogo, se vería entre 3 a cada 4 meses. Anual, trabajo social, igual que en moderados, psicología, cada 6 meses y enfermería anual. Tampoco están incluidos los laboratorios clínicos. Y las clinimetrías son las mismas, PASI y LQI, mínimo 2 veces al año, es decir, un control semestral. Listo, SOS solo me aplica para regional MAI Eje Cafetero y específicamente Occidente Popayán. Es decir, no me aplica para las sedes de Ibagué o Cali, porque en estas dos sedes, Ibagué y Cali, se presta el servicio como modelo MAP. Simplemente el paciente lo tenemos para aplicación y control de la patología, pero no por equipo interdisciplinario, sino médico general o dermatología. Y en el eje cafetero, sí, en las tres sedes, Armenia, Pereira y Manizales y Popayán entonces. Es muy, por no decirlo igual, al de Alianza Salud. Si se dan cuenta, es muy parecido. Leve semestral, el equipo es anual, severo y moderado, es cada 4 meses. Y lo que es trabajo social, medicina general es anual, psicología es semestral en severos y moderados y en enfermería es anual. No incluye laboratorios clínicos y nutrición y químico es por riesgo, como ya lo habíamos visto anteriormente. Es, digamos, lo que prácticamente igual que el de Alianza Salud. Solo que en los severos, el dermatólogo sí en Alianza Salud está definido que lo puede ver entre 3 a 4, a cada 4 meses. Ecopetrol. Ecopetrol es MAI a nivel nacional. El paciente puede estar en Bogotá, se puede trasladar a Medellín, se puede trasladar a Bucaramanga, Barranca Bermeja. Es MAI a nivel nacional, me cubre absolutamente todo. Obviamente tenemos algunos pacientes porque con ellos tenemos lo que denominamos MAI y no MAI. Entonces, hay algunos pacientes que por disposición del paciente, por disposición también de Ecopetrol, son pacienticos que únicamente asisten o están dentro del modelo para entrega, dispensación o aplicación de medicamentos. Pero son algunos pacienticos en específicos. En este caso, si no estoy mal, tengo como 16, 15 pacientes en modelo MAP que tienen psoriasis o dermatitis atópica, pero únicamente están con aplicación de medicamento. De resto, todos los pacientes que tengan artropatía psoriásica, psoriasis y ya lo vamos a ver, dermatitis atópica, son modelo MAI. Ecopetrol sí tiene si ustedes lo ven, tiene más o menos la misma periodicidad que lo teníamos con Sura. Nutrición y químico va por riesgo, leve el control de derma es anual, moderado el control de derma es semestral y el severo es 3 a 4 meses. Trabajo social para los leves sí quedó a necesidad y me quedó anual para moderados y semestral para severos. Psicología tenemos y medicina general e enfermería para los moderados, para los severos, peor, me quedó
cada 6 meses, y en los moderados, lo que es trabajo social y medicina general, tienen control anual, psicología y enfermería semestral, pero aquí sí me incluye laboratorios clínicos. Y el control que ellos solicitan de los laboratorios clínicos es cada 4 meses. Obviamente no de toda la batería, porque aquí también tenemos pacienticos con manejo biológico que requieren es un manejo anual, pero digamos que los laboratorios que ya les voy a mostrar, con ellos sí tenemos una periodicidad de toma o de seguimiento que es cada 4 meses. Entonces, para que lo tengan presente, hasta el momento, la única EPS de las que llevamos acá socializadas que tienen laboratorios es Ecopetrol. ¿Qué laboratorios me incluyen? Estos son los laboratorios que me incluyen a mí de psoriasis, que tienen un seguimiento, si ustedes se dan cuenta, leve, moderado y severo, que tienen un seguimiento cuatrimestral, cada 4 meses. Entonces son lo que es laboratorios clínicos de control, BSG, hemograma, PCR, transaminasas, creatinina, uroanálisis, colesterol, triglicéridos, glucosa, albúmina, boom, bilirrubinas, fosfatasa, que la mayoría de estos laboratorios, pues, porque se pide cuatrimestral, porque son pacienticos que muchos tienen manejo sistémico como ciclosporina, metrotexato y otros y otros medicamentos que requieren un control un poquito más exhaustivo de lo que es el perfil hepático y perfil renal. Y tenemos los laboratorios clínicos de manejo biológico, que son los que ustedes conocen como perfil de riesgo, que es si el paciente va a iniciar biológico y se hace un control anual, que es el VIH, hepatitis B, hepatitis C, la PPD y los rayos X de tórax. Entonces, estos están incluidos para Ecopetrol dentro del convenio que tenemos con ellos. Y que iniciamos con ellos este año, dermatitis atópica, por si de pronto todavía no lo tenían presente. Empezamos con Ecopetrol, dermatitis atópica, también es a nivel nacional. Como les decía anteriormente, tenemos uno que otro pacientico que está en modelo MAP, pero de resto le debemos brindar la atención al paciente en todo el territorio. No quedaron los leves, si se dan cuenta aquí solamente tenemos para dermatitis atópica moderados y severos. Dermatología tiene en las dos severidades control cuatrimestral. Para los moderados lo que es el equipo interdisciplinario, trabajo social, medicina, psicología, nutrición. Está semestral, químico tiene control anual para las dos severidades. Y los laboratorios clínicos que también están incluidos, ya les muestro cuáles son. Para los moderados es semestral y para los severos es cuatrimestral, igual que la atención del resto del equipo. Me incluye las clinimetrías de EASI, POEN y BCA, que obviamente corresponden a la valoración por dermatología. Estos son los laboratorios que quedaron incluidos dentro del modelo de atención de dermatitis atópica para Ecopetrol. Entonces, los tenemos para los pacientes moderados, los que tenemos acá, que no están dentro del perfil de riesgo, porque recuerden que perfil de riesgo es únicamente con control anual y si el paciente inicia su terapia biológica. El resto son con frecuencia semestral moderado y cuatrimestral severo. Vi una manito levantada, dice Juliana. Hola, buenas tardes a todos. ¿Puedo hacer una pregunta? Ecopetrol se ha caracterizado porque no manda a todos los pacientes con el diagnóstico. Solamente nos llegan los pacientes que suelen requerir fórmula. ¿Ellos han cambiado alguna estrategia o han mejorado la estrategia de captación de esos pacientes? Sí, con ellos tenemos unas maestras y con ellos, digamos, con la doctora Diana, ellos nos están enviando como bases de datos que tenemos que cruzar nosotros e identificar los pacientes que ya tenemos en modelo o identificar de acuerdo a la molécula si el paciente es o no es de la cohorte o aplica más bien para la cohorte de dermatitis o la cohorte de psoriasis. Pero digamos que ha mejorado el filtro, ha mejorado el filtro y Sí, mensualmente nos están enviando maestras para hacer el cruce e identificar esos posibles pacientes que se nos pueden estar quedando por ahí rezagaditos y sin vamos, ingresar al modelo. y vamos a ver pacientes con y sin biológico. O sea, con Sí, psoriasis teníamos los pacientes con biológico, ahora vamos a tener pacientes
con el diagnóstico como si fuera paciente a compensar. Más o menos eso te estoy entendiendo, ¿sí? Sí, exacto. Listo. Con Ecopetrol quedaron leves, moderados, severos y hacemos entrega o dispensación de manejo sistémico, tópico, biológico. Vamos a entregarles también el sistémico y el tópico, por lo cual entonces ya hacemos fórmula completa en MIP, en HCM, ¿sí? Sí, tenemos pacienticos que les estamos haciendo dispensación de, por ejemplo, metrotexato, tengo reportados en bases de datos. Sí, porque Y nosotros no, yo estábamos formulando el biológico se solamente lo biológico. poníamos y estábamos Ujú. transcribiendo los tópicos y los sistémicos no biológicos. Entonces ya no, hacemos todo en el sistema nuestro y nosotros lo dispensamos. Y dermatitis atópica, sí cabe aclarar que solamente son moderados y severos, o sea que requieren un manejo Sistémico, biológico y sistémico, JAK. listo, perfecto. Y si es leve, lo contrarremitimos al mega. Ajá, exacto. Listo. Listo. Este es Ecopetrol. Nueva EPS, que ya estamos cerrando, que esta sería como la última EPS. Es que nueva EPS, ¿por qué la dejo última? Es porque tiene ciertas particularidades. Nueva EPS es MAI a nivel nacional también. O sea, con nueva EPS solamente manejamos psoriasis. Psoriasis. Si el paciente tiene otra patología, la vamos a devolver. Por ahora, solo vamos a manejar psoriasis. ¿Por qué digo por ahora? Porque de pronto podemos estar incluyendo dermatitis atópica, pero en este momento solamente psoriasis. Modelo MAI a nivel nacional, es decir, que como les decía, igual que Ecopetrol, me lo pueden atender en Medellín, en Cali, en Ibagué, es el mismo modelo para todas las regionales. Nueva EPS, si ustedes se dan cuenta, no sé, alguien que me diga qué hace falta en el equipo interdisciplinario, qué falta, qué hay de diferente. No tengo Trabajo trabajo social. social. Trabajo social, exactamente. Con nueva EPS no está incluido trabajo social. ¿Por qué no está incluido dentro del equipo interdisciplinario de trabajo social? Porque en los equipos regionales, cada equipo de cada una de las sedes tiene dentro de su seguimiento, digámoslo así, una trabajadora social. Entonces, si tenemos, por ejemplo, con Bogotá está Ginette, que es la trabajadora social, y la acompaña siempre la enfermera o, de acuerdo a la regional, médico líder del programa, que para Bogotá sería Dayana, para otras regionales es Rusmira, y así tenemos como el directorio, pero en cada sede va a haber una enfermera o un médico líder y siempre los va a acompañar una trabajadora social. Entonces, si ¿Ya ustedes puedo identifican preguntar algo? casos, sí, claro, Juli. Es que eso ibas a decir, creo que ibas para allá. Todos los casos de nueva PS son para trabajo social. Vengan, está el ciego, el que le van a amputar la pierna, el que no lo operaron al tiempo, el que viene, miren, fue ayer o antier, me llega la mamá con una demencia, con una niña con una aplasia medular en silla de ruedas y la mamá le están diagnosticando demencia y sin red de apoyo. O sea, esos pacientes de nueva PS parece que de verdad fueran como los más de malas del planeta. Vamos a abrir una red especial para apoyar esos pacientes. Sí, la idea es que esos pacientes que se identifiquen que requieren y que tienen un alto riesgo y requieren un manejo o seguimiento por trabajo social, lo reporten vía correo electrónico, se lo reporten a sus líderes y digamos que yo soy el puente con la EPS. Entonces, ustedes me reportan los casos que sean muy urgentes y que requieran, como en este caso, una atención específica, me lo pueden reportar a mí y yo lo escalo a la EPS para que ellos le puedan dar el manejo. Si no, creo que cada una de las líderes lo debe tener. Si no lo tienen, por favor, me lo hacen saber ahí en el chat. Pero las líderes tienen el directorio de la líder o la trabajadora social que le corresponde en cada una de sus regionales. Ellos también manejan geográficamente como una distribución, digamos que es diferente a la que nosotros tenemos en Medicarte en algunas regiones,
pero ustedes tienen ese directorio y lo pueden manejar. Digamos, en Eje Cafetero, yo sé que la jefe Mabel tiene el contacto de cuál es la trabajadora social, ella le remite casos, me copia a mí los casos para tener el seguimiento, porque si no me dan respuesta, en este caso, si la líder regional le envía el caso de trabajo social a la líder regional de Nueva EPS, pero no recibe una respuesta por parte de ellos, la idea es que ese caso se escale ya a nivel nacional y sea a nivel nacional quien, digamos, presione un poquito a la regional para que haga el seguimiento. Pero sí, cada regional tiene asignado su trabajadora social, su líder de modelo, y a esos casitos se deben remitir a ella para que ella haga el seguimiento y nos devuelva la traza de esa gestión que ellos han hecho. Digamos, pacientes que requieren o que notifican lo que dice Juli, que refieren abandono, o que la dermatóloga al hacer la valoración se da cuenta que es un paciente adulto mayor, que no tiene red de apoyo, que vive solo, que se le dificulta caminar, que se le dificulta trasladarse, que no entiende muy bien las órdenes o el seguimiento que se está haciendo. Es un caso que se debe escalar a trabajo social y que ellos nos deben dar la gestión y la respuesta. Pero entonces sí, como no se tiene trabajo social dentro de Medicarte, pues desafortunadamente o afortunadamente, como lo quiera ver cada uno, se debe remitir esa a la EPS. Perfecto. Listo, entonces eso por un lado, que es como una de los asteriscos que tenemos acá, es trabajo social. De resto tenemos al equipo. También, si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia. Hay algo que quitaron, pero hay algo que incluyeron, que es terapia física e infectología. Ese es el equipo complementario que yo les mencionaba al inicio. Nueva EPS es la única EPS que tiene equipo complementario y que quedó dentro del modelo de atención integral. Entonces, con ellos tenemos dos clasificaciones, leves, moderados y severos. Severos sí me los dividen en con artropatía y sin artropatía. Leve moderado tiene un control semestral por dermatología, y así el paciente no tenga artropatía psoriásica, tiene control anual por reumatología, igual que al severo sin artropatía. Es decir, en este modelo, si ustedes se dieron cuenta en las anteriores EPS, reumatología siempre decía según diagnóstico o a necesidad. Entonces, según diagnóstico, si el paciente tiene artropatía psoriásica, lo remito al reumatólogo. Si no, simplemente el paciente no es valorado por la especialidad. En Nueva EPS quedó sí o sí. Así el paciente no tenga afectación articular, por lo menos el reuma me lo debe valorar una vez al año. Aquí es importante que ustedes hablen con los reumatólogos, porque algunos reumatólogos dicen, pero ¿para qué me enviaste este paciente si no tiene absolutamente nada? Hay que explicarle al reumatólogo que para Nueva EPS está incluido dentro del modelo un control anual. Obviamente, pues teniendo en cuenta el riesgo que el paciente puede tener con el tiempo de tener afectación articular. Entonces, para los leves moderados, tenemos semestral dermatología, anual reumatología, medicina general, psicología, y el resto del equipo es cuatrimestral, tanto los leves moderados como los severos. Dermatología sin artropatía y con artropatía es cada 4 meses, reumatología con artropatía es cada 4 meses. Los pacientes laboratorios clínicos, y aquí es donde hay otro asterisco. Si se dan cuenta, ahí dice, solo aplica en pacientes con terapia biológica, únicamente. Si el Sí. paciente que tiene, digamos, una terapia sistémica que también requiere un control de laboratorios clínicos para el perfil de riesgo hepático o renal, esos pacientes se les entrega la orden y él debe hacer el proceso con su EPS. Yo sé que es una barrera a veces para el paciente porque no lo devuelven, y como es solo el biológico, la EPS a veces dice no, pero es con Medicarte, sí, no, y el paciente queda como en ese ir y venir entre la EPS, pero digamos que hemos hecho varias mesas de trabajo con las regionales de la EPS, con el BAC, con las personas de línea de frente y demás, para que ellos tengan presente que solo está incluido dentro del modelo terapia biológica. El resto de los pacientes deben sí o sí tomarse sus laboratorios con la EPS. También sé que hay demoras, y en ese caso, si hay casos extremos donde el paciente refiere que no se le ha podido tomar el laboratorio clínico, que no ha podido acceder,
por favor se lo hacen saber a sus líderes para que nosotras podamos notificar a la EPS de manera oportuna o le podamos colaborar en lo que más se pueda del paciente. Juli, cuéntame. Jefe, los pacientes que van para junta, para escalonamiento de biológico, ¿esos primeros laboratorios para inicio de biológico son nuestros o son de ellos? Son nuestros porque Listo. están Es como importante porque rotulados como por yo sé, biológico. porque como ya están rotulados para junta, pero junta no es biológico. Entonces es importante hacer la aclaración de que el paciente que va para junta sí se le hacen los exámenes en Medicarte. Ujú. Los que van Listo, para gracias. junta, exactamente, y que se va a escalonar a una terapia biológica. Listo, sí, señora. Clinimetrías las mismas, PASI, DLQI, con control semestral. Nosotros incluso tenemos con ellos un tablero de seguimiento de clinimetrías que nos envían mensualmente y nos cuenta, de acuerdo al riesgo con semaforización, cuántos pacientes tenemos que se nos ha pasado de esos 6 meses sin la toma de la clinimetría, cuántos ya van a cumplir los 6 meses y cuántos están en manejo adecuado o con el tiempo adecuado de la toma de la clinimetría. Entonces, sí es importante tener presente esta parte. Terapia física está a necesidad en los pacientes leves, moderados y sin artropatía, porque es de acuerdo a lo que evalúe o determine el reumatólogo, y sí está incluido para los pacientes que tienen severidad con artropatía psoriásica y quedó con control semestral. Infectología sí es a necesidad. Si el paciente lo requiere, de acuerdo a la evaluación por los especialistas, dermatología o reumatología, es a necesidad. Entendemos que en este momento, si no estoy mal, solo hay 2 sedes que tienen infectología, que es Bogotá y Medellín, si no estoy mal, creo, que son los que Sí, tenemos jefe, por tengo una duda. disponibilidad de infecto. Cuéntame, jefe. Terapia física como tal, ¿esa terapia física es instaurada por quién? Por el reumatólogo. Ah, listo, perfecto. Por el reumatólogo, que es quien determina el riesgo de la artropatía psoriásica. Sin Ok, fisiatra. esa era mi duda. Sí, porque también, porque es que el reumatólogo está remitiendo a fisiatría. No sé si hay algún reumatólogo presente, pero lo que hemos estado viendo es que el reumatólogo remite a fisiatría para que fisiatría instaure la terapia física. Y como tal en el Entonces, equipo no tenemos fisiatras. Y los fisiatras, por ejemplo, que yo tengo acá son para el programa de esclerosis múltiple y de reuma o de hemofilia. y no los puedo Ujú. usar como tal, y no los puedo usar como tal para el programa de psoriasis porque está muy claro que son para otros programas. Entonces, por eso te digo, para quien está instaurado como tal, el realizar esa terapia física cada 6 meses para ese pacientes con severidad eh, en su psoriasis, porque realmente tenemos un alto número de pacientes, por lo menos en Medellín, con artropatía psoriásica severa. Sí, Y es una Medellín tiene un pregunta, porcentaje alto, jefe, y más hay del una doce por pregunta, ciento. ¿cuántas terapias físicas tiene aprobada cada paciente por artropatía psoriásica para Dos. poder determinar solamente dos? Entonces, la terapia física como tal instaurada para el paciente no es la que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer valoración y el paciente igual se le tiene que remitir a sus A terapias su, dentro de su ujú. EPS. Sí, Entonces, porque por sería cantidad, mejor el fisiatría que el terapeuta físico. por Pero eso cantidad está quedaron claro, dos. pero eso está claro en el contrato, o sea, nosotros vamos a instaurarla con el reumatólogo y la terapia física la vamos a remitir a la EPS o nosotros somos los que debemos de hacer la terapia física. Por eso digo, ¿cómo es realmente que quedó instaurado en el Porque contrato? instaurado en el anexo técnico como cantidad quedó dos, no más. Y el resto Por a eso, pero y necesidad. ningún paquete de terapias tiene menos de 6 terapias. Ujú. Entonces, por eso me llama la atención y vamos a tener ahí un limbo donde sería mejor, en vez de 2 terapias físicas, instaurar una valoración por fisiatría que envíe a la terapia física de su EPS lo que el fisiatra requiere. Pues es una sugerencia. Es que el terapeuta físico de Medicarte no va a poder hacer mucho si solamente puede hacer 2 intervenciones. Eso es como la consulta de dermatología de lupus. Hola, jefe, pero yo en Medellín no puedo hacer consultas por fisiatría para los pacientes con artropatía severa porque son demasiados. O sea, a mí eso me queda imposible. No, y fisiatra no está para ninguna de las EPS dentro del convenio.
Para Sí, ninguna, porque Pero, yo sé que han remitido a fisiatra, lo hemos valorado y son devoluciones que nos han generado y se van por ruta por evento. Por ejemplo, un ajá. compensar. Ellos se van pero, por evento cuando se solicita fisiatría. bueno, pero el terapeuta físico valora al paciente que va a mandar el reumatólogo, lo examina y le manda terapias. Entonces entra remitido por el terapeuta físico a terapia en su EPS, es que eso es lo que yo no entiendo, perdónenme, que me genera confusión. O sea, un terapeuta físico manda terapias físicas a la EPS. Pues realmente, Juli, es que en el anexo técnico como tal solamente está terapia física, cantidad 2, punto. No hay como Listo, la miremos ruta cómo funciona. específica de... Miremos a ver cómo funciona, pero eso nos va a generar un limbo ahí donde el paciente va a volver a rebotar. Dale, sí, yo lo reviso Dale, con convenios dale. específicamente. Listo, con nueva EPS no está incluidas las infiltraciones, no quedaron dentro del convenio. Sí quedó Ok. biopsia de piel con sacabocado y sutura simple. Esa sí quedó, la biopsia. La biopsia está incluida dentro del modelo de atención de psoriasis para nueva EPS. Si se acuerdan, ¿cuál es la EPS que tiene biopsia? ¿Para, Compensar para qué patología? para psoriasis únicamente. Dermatitis atópica. Ah, hecho. Para ¿También? dermatitis atópica. Quedó Ok, con biopsia e listo. infiltración. Compensar dermatitis atópica, dentro del convenio está biopsia e infiltración. Lo raro es que dentro del convenio con psoriasis no está la biopsia, que es algo que se va a entrar a evaluar. No, pero ahí yo pregunto algo, perdón. ¿La infiltración en dermatitis atópica en qué momento se usa? Juli, quedó dentro del convenio. Por eso no, es que en psoriasis se por eso, Es en muy psoriasis necesaria en se utiliza, psoriasis. en Sí, psoriasis se utiliza infiltración y biopsia, en dermatitis atópica se utiliza biopsia, en hidradenitis supurativa súper necesaria infiltración, no biopsia, porque no se requiere biopsia para nada. Pero entonces no sé si Juan Raúl está presente porque sí me llama la atención porque en dermatitis atópica no se usan infiltraciones y en psoriasis sí. pero es que eso es lo raro. En psoriasis no quedó. Yo creo que En hay una confusión dermatitis, ahí, sí. sí. Yo creo que quedó un error. Se generó un error porque la idea es que quedara infiltración también con psoriasis. Y no, y en dermatitis atópica no se usan, no se requieren infiltraciones. En hidradenitis supurativa sí. Porque eso lo encontramos. Mm. Entonces, para que lo dejes por ahí señalado y lo podamos revisar con el doctor Juan Raúl. Dale. Sí, es por uso, es porque va a caer el limbo donde no vamos a usarla en una y nos va a hacer falta en la otra. Sí, es muy necesaria en psoriasis y en psoriasis no está. Sí, Y por ahí eso. tenemos un bachecito con algunas regionales que se requiere, por ejemplo, también con nueva EPS, se requiere infiltración. Y eso es lo que también estamos entrando como a evaluar con la EPS. Ok. Entonces, como aquí quedaron laboratorios, estos son los laboratorios que quedaron definidos. Fíjate. Acá hay una partecita que está pendiente de aclarar con la EPS, porque si ustedes se dan cuenta, solamente dice hepatitis B, punto. No como con Ecopetrol, que de pronto sí teníamos especificado antígeno, anticuerpo y demás. Aquí hepatitis B se supone que me coge todo, absolutamente todo, Sí, pero tenemos ahí como la el inquietud porque limbo. nos devolvieron algunos pacienticos justamente por ese proceso. Entonces, pues tenemos como esperar la claridad porque para mí entra todo. Si dice hepatitis B es porque me entra todo, absolutamente todo. Ay, Hepatitis C y el perfil vamos a meter infeccioso, hepatitis B, C, VIH, PRL. Señora, vamos a meter el cuantiferón o no. no, acá no está. Listo, perfecto. Acá no está. Ese sí no está. Con compensar, bueno, ese como es por remisión, ese sí se solicita, en el sistema se puede solicitar. De poderse solicitar, se puede solicitar, Juli, pero que nosotros lo tomemos, no. Hecho. Ah, ok, ok, ok. Listo.
Sí, lo toma la EPS. Vale, perfecto. Entonces, terapia biológica, tenemos lo que es perfil renal, perfil hepático, cuadro hemático, tienen un control, una frecuencia cuatrimestral, y lo que es el perfil infeccioso y el perfil de riesgo cardiovascular o perfil lipídico con una frecuencia anual. Y obviamente, pues los pacientes que tengan manejo prebiológico. Jefe Diana. Hola, jefe. Aprovechando que estamos hablando de los prebiológicos, a mí me surgió una pregunta esta semana con la QF, que es en cuanto a los pacientes de 9PS psoriasis que traen una PPD, ¿por cuánto, por encima de cuánto ellos deben ir a la EPS para inicio de tratamiento? Porque me 5. están llegando muchos Según la norma, eso va por norma, porque esa es una resolución y es la resolución de, pues obviamente de tuberculosis, pero esa está definida que es mayor a 5, ¿no es cierto, Juli? El Sí, corte es mayor a 5. 5 y se tiene que hacer el registro en la historia clínica del estado del paciente, llenar la ficha técnica y remitir al área de salud pública de la institución para que le den el manejo con isoniazida. Ok, gracias, jefe. ¿Nosotros hacemos ese reporte si vigila? Sí, señora. Sí, señora. Ok, porque es que la Cuando dermatóloga es, me estaba pasando pacientes con 7, con 8, entonces la QF me los devolvió y ahí hubo pues como una situación entre ellas dos porque la química se nos dijo es que por encima de 5 no podemos iniciar, tenemos que mandarlo para la S para que inicie el tratamiento. Entonces por eso tenía Así la es. duda, entonces confirmado es por encima de 5. Por Jefe encima de Joana, 5 y la fórmula sale de nosotros. La fórmula de la isoniazida se remite al paciente después de llenada la fórmula. Y después de llenada la ficha técnica, la fórmula del medicamento lo hace el médico de medicarte. O sea, el paciente se debe ir formulado con la isoniazida. Y es todo paciente sobre 5 y como les explica la jefe Ángela, no es un criterio médico, es una ley que refiere que el paciente inmunosuprimido o inmunomodulador debe ser tratado para disminuir el riesgo. y creo que la jefe Joana tiene la mano levantada. sí, jefe, bueno, yo quiero compartir algo que se está manejando a nivel Bogotá. En este caso es con EPS Compensar. Nosotros tuvimos una reunión con el área de vigilancia epidemiológica, donde a nosotros bueno, en vista de que no se le estaban entregando el medicamento, la isoniazida a los pacientes, ellos pues lo están escalando para que a partir de como hace un mes más o menos, quien entregue sea el ente territorial, no netamente la EPS, porque les estaban poniendo muchos peros. Entonces, en ese orden de ideas, nos solicitaron enviar todos los datos completos. Dejé de escuchar o No, no, la jefe Diana, estamos pendientes de tu respuesta. No sé si te ayudamos ahí o necesitamos algo más ahí para aclarar. A lo que yo pregunté, hasta ahí me quedó claro, pero entonces ahorita me surge otra pregunta. Allí sí es un tema de ignorancia, ¿esto va por MIPRES o por fórmula normal? fórmula No, va normal. por fórmula normal, no te preocupes, Y es por solamente ejemplo, hacer por la ser fórmula. hablemos de nueva EPS, estos pacientes les entregamos la fórmula, la ficha se vigila y a dónde se dirigen, por lo menos No, en Cali, Regional Occidente, a reclamar. La ficha si vigila no se le entrega al paciente, se le entrega a la unidad de salud pública de la institución. Y En como es este que acaba de caso, explicar la jefe del ente territorial, que me pareció buenísima idea eso, Joana, súper. O sea, ellos con la fórmula deben ir al ente territorial o deben ir a la EPS. quien entrega el medicamento es el ente territorial, pero obviamente pues la EPS debe tener notificación del caso. Joana, ¿cómo se maneja nueva? Es que no he tenido así muchos casos. ¿Cómo se maneja nueva EPS? Creo que tú se lo reportas a Dayana, ¿no? A la líder regional. Ay, la jefe Joana se Jefe desconectó. Joana, no, está conectada, pero seguro tiene el micrófono apagado. Jefe Joana, tienes el micrófono apagado. Hola, hola, No, ¿me escuchan? Ya, ahora sí, ahora ahora sí. sí. Me tocó desde otro teléfono, qué pena. Es que no les había terminado de decir. No se diligencia ficha si vigila.
¿sí? Ellos nos notifican que al ser latente, pues no requiere fichas y vigila. Lo único que nosotros hacemos es la notificación de los pacientes mediante correo con la consulta al médico general, donde vaya todo completo, es decir, el reporte de la PPD, el reporte del rayos X, em, la consulta, bueno, que vaya relacionado si tiene sintomatología respiratoria o no, y qué exámenes adicionales tiene el paciente, más la ficha de tratamiento, o sea, para inicio del tratamiento. Eso es lo que nosotros remitimos a la EPS. A la Y ya EPS, ¿no es cierto? gestión para que el ente territorial sea quien entregue todo. Ahora, hay Pero en muchos pacientes. compensar, ¿cierto, jefe? Eso es compensar, sí, señora. Sí, pero no Con nos están preguntando por nueva No, nueva EPS. EPS. con ¿Tú se lo envías a 9PS, Dayana? sí, señora. Yo hago la Ah, relación Dayana. de la fórmula con la historia clínica del paciente, que básicamente debe tener los mismos datos que nos piden por compensar y ya, pero ninguna nos piden ficha si vigila, porque no lo requiere por si vigila. Listo, El, perfecto. nueva EPS sería entonces en este caso, jefe, con la líder. Es que yo siempre confundo a Livia con Rusmira. Creo, ¿es Livia o es Rusmira? De Occidente. Bueno, suroccidente de ellos. Jefe Diana. Jefe Diana, ¿me escuchaste? No, señora, se me había ido si me están hablando a mí, qué pena. Ah, ya. Que esos casos entonces se los comunicarías a la jefe, pero es que creo que es Livia. Es Livia la de suroccidente, ¿sí? O Rusmira. Siempre las confundo. Sí, sí, con Ángel. Ah, bueno, señora. Sí, con ella. Qué Igual, pena, es que copia. está cayendo un aguacero por mi casa y está la señal súper maluca. No, no, tranquila. Igual me copias cuando notifiques los casos para tener obviamente la trazabilidad y si Rusmira o Olivia no generan ninguna respuesta, escalarlo a nivel nacional, porque obviamente estos pacientes deben sí o sí iniciar su proceso de tratamiento. Listo, jefe. Jefe Joana, ¿te quedó la manito levantada o tienes alguna otra? Creo que le quedó la manito levantada. Listo. Y tenemos por último los modelos MAP y más. Entonces los modelos MAP, en este caso, pues lo que es más, un modelo de atención simplificado, donde nosotros simplemente hacemos aplicación y dispensación de entrega de medicamento, es Famisanar, Sanitas para territorio nacional y EPM para la regional de Antioquia. Digamos que con ellos el convenio es únicamente aplicación de medicamento. Lo que es compensar, Bogotá, Cundinamarca, nos quedó como MAP, como entrega y dispensación de medicamentos sin manejo de equipo interdisciplinario, hidradenitis supurativa y urticaria. Entonces, Juli, en tu caso, solamente estos pacientes van a recibir atención por dermatología y aplicación de su medicamento, que son los casos que nos remite la auditora para hidradenitis y Desde urticaria, compensar. desde compensar. Ujú. Listo. Nueva Sura. EPS, estos pacientes, ¿no? No, 9PS sí, ninguno. O sea, con 9PS Solamente el psoriasis, único punto. diagnóstico es psoriasis. Si el paciente Listo. tiene hidradenitis, dermatitis, otro tipo de diagnóstico, se debe devolver a la EPS. Qué lástima, pobrecitos. Sí, yo sí. Sura EPS tenemos Occidente, Norte, Santander, Tunja y Villavicencio. Algunos pacienticos MAP, tenemos lo que es psoriasis, dermatitis atópica, urticaria e hidradenitis. Entonces, con Sura también hay que tener en cuenta Bogotá, vuelvo y repito, Bogotá, lo que es urticaria, hidradenitis supurativa, son MAP para Sura. Realmente nosotros no valoramos los pacientes, incluso hay unos que ya ni siquiera hacemos entrega de medicamento. Y dermatitis atópica, recordar Sura, Bogotá, solamente pacientes con manejo de varicitinib, no más. Que ya no Alianza, quedan. que ya no quedan, queda uno o dos, si no estoy mal. Alianza No. Salud, sí, yo tengo como uno. Alianza Salud Centro, lo que es hidradenitis supurativa y urticaria, se va como modelo MAP. Colmédica,
es modelo MAP para Bogotá. Acá me aplica Bogotá, psoriasis, dermatitis atópica, hidradenitis y urticaria. Estos pacientes de Colmédica únicamente es aplicación de medicamento y valoración, no más. ¿En serio? Colmédica es MAP, sí, Colmédica Ay, no es pero venga, genérica. entonces, ¿por qué nos tienen viendo los pacientes de Colmédica? No, la Y jefe dándole envió por ahí. revisión y todo. La jefe envió por ahí un correíto especificando, en Que este caso había Bogotá, Colmédica es MAP y sí o sí el paciente debe solicitar la autorización para el control. Es eso, para el control. O sea, nosotros somos el servicio que presta la atención de dermatología, pero no es porque el paciente esté en modelo, sino porque el Colmédica está autorizando las consultas con nosotros. Las consultas con nosotros. Ujú. O sea, Pero somos un ellos, servicio de dermatología más no un modelo de atención con ellos. sí, igual solamente es atención por derma y aplicación de medicamentos si lo Sí, requiere. sí, y de reuma, porque también se les da interconsulta por reuma. Exacto. Sí, Listo. pero es sí o sí con autorización. Si no tiene No, sí, autorización, sí, eso lo tenemos claro ya. Pero ya te Por esa entendí razón cómo es lo que se se negocia. necesita la orden médica para poder autorizarla y que pues se le pueda garantizar la cita al paciente. Sí, ya entendí qué fue lo que hicimos. Les estamos prestando servicio de derma y reuma, pero no modelo de atención. no. Ujú. Listo, perfecto, ya me quedó claro. Sino que para clasificarlo, digamos, porque ellos también tienen aplicación y derma, lo clasificamos como MAP, porque prácticamente tienen eso, un control por derma y aplicación de medicamento. Pregunta, como ellos son modelo MAP, igual tienen derecho a junta o no. Creo que en la junta también se solicita autorización y si no estoy mal, ellos están por cotización. Entonces toca aclarar en la negociación que a pesar de que es MAP, viene MAP conjunta. Pero No, creo que sí, la junta estaba como en negociación, porque nos solicitaron creo que la cotización. Listo, esa junta perfecto. nos informaron que por medio de correo se envían los datos del paciente y se solicita es un aval. No se va a manejar por autorización. La junta. Sí, señora. Listo, gracias, jefe. Ah, ya aceptaron cotización. Ah, bueno, menos mal. Listo. No sé si aquí ya finalizamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud frente a los modelos. Creo que ya en el transcurso me han hecho las preguntitas inherentes a algunos modelos, pero no sé si hay algo adicional. Igual en la plataforma queda el curso, ¿no es cierto, Adri? Para que ustedes lo puedan descargar y puedan tener a la mano como la socialización y los cuadritos con las diferentes EPS que tenemos activas en los modelos de enfermedades dermatológicas. Entonces, pues, no sé si hay algo adicional, alguna pregunta. Yo no he visto el chat, no sé, Adri. No, por acá no tengo preguntas. No hay ninguna pregunta. Sí, claro. El Adri, qué curso les emoción queda. verte. Hola, Do, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Perdón, la Súper emoción, es bien. que no la veo hace años. Hace tiempo, sí, señora. Es verdad.